Un humano adulto contiene un estimado de 100 billones de células y sin embargo comenzamos la vida como una célula. Para crecer, desarrollar y reparar el daño tisular confiamos en la división celular. En las células eucariotas, este proceso se logra mediante una serie de pasos bien orquestados llamados mitosis. Todos los días, nuestros cuerpos deben producir millones de células de la piel para reemplazar las pérdidas por la actividad normal. Cada una de estas células debe tener un complemento completo del material genético. Antes de la división celular, donde la célula se divide en dos células idénticas, el ADN se replica para que cada célula hija reciba una copia exacta. Después de la replicación del ADN, los cromosomas se condensan en el núcleo de la célula. El ADN se condensa envolviendo núcleos de proteínas histonas que forman nucleosomas. Esta estructura como collar de cuentas se llama cromatina. A medida que una célula se prepara para dividirse, la cromatina se enrolla aún más, acortándose y condensándose formando los cromosomas. Los cromosomas replicados se llaman cromátidas hermanas. La replicación del ADN y la formación de cromátidas hermanas es una parte del ciclo celular completo. Para prepararse para la división celular, la célula pasa por la interfase, la que se puede dividir en tres fases distintas. Durante la fase G1 o GAP1, todos los organelos y componentes citoplasmáticos, incluidos los centriolos en las células animales, se replican. Luego, durante la fase S o fase de síntesis, el ADN se replica. Finalmente, durante la fase G2 o GAP2 se producen todas las enzimas necesarias para ayudar en el proceso de división celular. La mayoría de las células eucariotas pasan una gran cantidad de tiempo en interfase, y en un periodo muy corto de tiempo se divide, proceso llamado mitosis. La célula ahora está lista para pasar por la mitosis, que consiste en profase, metafase, anafase y telofase. Durante la profase, los cromosomas se condensan y se vuelven visibles, apareciendo como dos cromátidas hermanas unidas en el centrómero. El citoesqueleto se desmonta cuando el huso mitótico comienza a formarse. En las células animales, los centriolos juegan un papel importante en la distribución de los cromosomas en la célula en división. Los centriolos migran a polos opuestos estableciendo un puente de microtúbulos llamado huso mitótico, mientras la envoltura nuclear se desintegra. Hacia el final de la profase, los cromosomas se unen mediante proteínas en sus centrómeros llamados cinetocoros a los microtúbulos de cada polo, moviendo los cromosomas hacia el ecuador de la célula. Durante la metafase, todos los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula llamada placa metafásica. La anafase comienza por la degradación de las proteínas que mantienen unidas las cromátidas hermanas, liberando cromosomas individuales. Los cromosomas libres son luego arrastrados por sus cinetocoros a polos opuestos. En la telofase se forma un surco de escisión en el centro de la célula. Esta muesca está hecha de un cinturón de constricción de filamentos de actina que rodean el interior de la circunferencia de la célula. Los cromosomas se agrupan en polos opuestos y comienzan a descondensarse a medida que la envoltura nuclear se reconstruye a su alrededor. El huso mitótico se desmonta a medida que los microtúbulos se rompen en monómeros de tubulina, los cuales pueden usarse para formar el citoesqueleto de las células hijas. En las células animales, la citoquinesis completa la división celular al extender el surco de escisión para separar completamente las células hijas recién formadas. Como las paredes celulares de las plantas no pueden ser contraídas por las fibras de actina, vesículas forman una partición de membrana expansiva llamada placa celular. Al igual que las células animales, las células vegetales usan la citoquinesis para terminar la división del contenido del citoplasma entre las dos células hijas idénticas. Durante el ciclo celular, se encuentran ciertos puntos de control para asegurarse de que el proceso esté ocurriendo con precisión. Y si no es así, el ciclo celular se detendrá en el punto de control y corregirá, o posiblemente inhibirá la división de esa célula. Los primeros puntos de control son el punto de control en G1S y se consideran el punto primario en el que el ciclo celular continúa o se detiene. Las señales externas y factores de crecimiento pueden influir en el ciclo celular y afectar el progreso
en o antes de este punto crítico de control. El punto de control G2M permite que las células que han completado con éxito las 3 fases de la interfase comiencen la mitosis. El último punto de control es el punto de control del uso mitótico, asegurándose que todos los cromosomas se hayan adherido al uso en preparación para la anafase. Los factores de crecimiento, el tamaño de la célula y el estado nutricional de la célula son factores contribuyentes en la regulación del ciclo celular, asegurando que solo ciertas células se dividan en los momentos apropiados. Una vez que se superan todos los puntos de control en la interfase, puede ocurrir la mitosis. Desde la interfase hasta la citoquinesis, todo el proceso de división celular puede tomar un promedio de 10 a 20 horas en una célula vegetal o animal típica. Dependiendo de la naturaleza y el uso de la célula, el proceso también puede ocurrir en diferentes frecuencias. En los humanos, nuestras células de la piel tienen una alta tasa de rotación debido al desgaste y pasan por la mitosis con mucha frecuencia, mientras que otras células como las neuronas adultas y las células musculares rara vez se dividen. La precisión de la mitosis, así como la consistencia de los puntos de control durante la interfase, aseguran que la mayoría de las células del organismo eucariota puedan producir copias idénticas de sí mismas. Este proceso permite el crecimiento y la reparación para prolongar la fisiología general y la vida misma.